¿En qué se parecen los mundiales de México 86 y Qatar 2022? Bueno, hay algo más que obvio. Argentina fue campeón en ambos torneos. Pero aparte de ese dato que se lo sabe hasta la persona menos futbolera del planeta, hay muchas otras coincidencias entre ambos mundiales y hoy repasaremos las mismas. Honestamente, pensaba hacer este video semanas antes, pero mejor ahora que ya Argentina ganó para ahorrarme todo tipo de anulo mufa y elijo creer en los comentarios. Pero bueno, sin nada más que decir, que comience el listado. Número 1. Italianos en el partido inaugural. Empezamos, ¿por qué no?, con los partidos inaugurales, y es que ambos tienen la casualidad de que Italia estuvo presente en ambos. En México 86 fue su selección, que empató a un gol con Bulgaria, y en Qatar 2022 el aporte fue hecho por el árbitro del encuentro, Daniele Orsato. Número 2. Canadá. Hasta la fecha, los únicos mundiales jugados por la selección canadiense son los de México 86 y Qatar 2022. El equipo norteamericano tiene un historial bastante negativo, perdiendo todos sus partidos en ambos mundiales. En la cita de México fue derrotada 1-0 por Francia, 2-0 por Hungría y por el mismo resultado ante la Unión Soviética. En Qatar, por su parte, cayó por la mínima ante Bélgica, 4-1 frente a Croacia y 2-1 frente a Marruecos. Los canadienses ya están clasificados automáticamente a 2026 como anfitriones. Vamos a ver si en casa logran romper esa mala racha. Número 3. Polonia avanzando de ronda. La selección polaca tuvo hace ya mucho tiempo varias participaciones destacadas en la Copa del Mundo, logrando 2 terceros puestos en Alemania 74 y España 82. Sin embargo, las últimas décadas para ellos fueron muy decepcionantes, fracasando en clasificar a muchos mundiales y cuando lo hacía, se quedaba siempre fuera en fase de grupos. En este Mundial de Qatar cortaron esa mala racha, logrando pasar de ronda después de 36 años, cuando quedaron por debajo de Argentina y encima de México y Arabia Saudita en su grupo. La última vez que habían avanzado dicha instancia fue en México 86, como mejores terceros detrás de Marruecos e Inglaterra y por delante de Portugal. En ambos mundiales fue eliminado en la ronda siguiente de octavos, ante Brasil y Francia respectivamente. Número 4. Marruecos avanzando de ronda. La mayor sorpresa de este mundial fue sin duda la selección marroquí. Los Leones del Atlas hicieron la mejor actuación de un equipo africano en la historia del torneo, alcanzando el 4.º puesto. De sus 6 participaciones, en solo 2 avanzaron la fase de grupos, en la mencionada cita de Qatar y en México 86, aquella vez llegando hasta los octavos de final. La curiosidad que en ambos casos avanzaron como líderes de grupo. Número 5. Marruecos eliminando a Portugal. Esa clasificación de Marruecos a octavos de México 86 se produjo en gran parte gracias a su triunfo ante Portugal en la última fecha. Los africanos vencieron a un equipo luso repleto de problemas internos por 3-1 y lo dejaron afuera del mundial. Eso mismo ocurrió en 2022, aunque esta vez sucedió en una ronda mucho más definitiva como fueron los cuartos. Número 6. Marruecos perdiendo ante el subcampeón. Para terminar ya con la selección marroquí, tanto para México como para Qatar, fue eliminado por la selección que terminaría quedando segunda. En octavos del 86 cayeron por 1-0 ante Alemania Federal y en semi de 2022 por 2-0 ante Francia. Ambas perdieron la final con Argentina. Número 7. Una debutante de Medio Oriente haciendo 0 puntos. México 86 fue la primera y hasta ahora única participación de la selección de Irak. Se marcharon del torneo con 3 derrotas, ante Paraguay por 1-0, Bélgica por 2-1 y México por 1-0. En Qatar 2022 se produjo un nuevo debut de otra selección de Medio Oriente, en este caso nada menos que la nación anfitriona, y al igual que los iraquíes, su paso por el torneo consistió de 3 derrotas, con Ecuador por 2-0, Senegal por 3-1 y Países Bajos por 2-0. Otra coincidencia con ambos casos es que tanto Irak como Qatar anotaron en su respectivo torneo solamente un gol, y también fue justamente en el segundo partido. Para Irak, el autor del gol fue Ahmed Radi, y para Qatar fue Mohamed Muntari. Y sí, antes que alguien me lo diga por ahí, otra debutante de Medio Oriente que hizo 0 puntos fue Emiratos Árabes Unidos en Italia 90, aunque estos anotaron 2 goles en lugar de uno solo. Número 8. Perú jugó el mundial anterior. Hablemos ahora de Perú. La bicolor había participado de España 82, donde quedó eliminada en una fase de grupos compartida con el futuro campeón, Italia. En Rusia 2018 quedaron eliminados nuevamente en otra fase de grupos que compartieron con el futuro campeón, Francia. No lograron clasificar ni a México 86 ni Qatar 2022, y ambas eliminaciones se produjeron en una ronda de repesca. Para el 86 fue un repechaje interno de Conmebol, siendo derrotada por Chile, y en 2022 la ya conocida tanda de penales frente a Australia.
Número 9. El Reino Unido, menos Inglaterra, solo hace un punto. Sin contar a los ingleses, el resto de las selecciones del Reino Unido tuvieron participaciones para el olvido en ambos mundiales. En México 86, tanto Escocia como Irlanda del Norte se marcharon en fase de grupos con apenas un punto, y en Qatar sería el turno de Gales, quien corrió con la misma suerte. Además, Irlanda del Norte y Gales concretaron su primera eliminación en fase de grupos, ya que en participaciones anteriores siempre habían pasado dicha instancia. Número 10. México no quedó fuera en el cuarto partido. La última vez que los aztecas lograron avanzar más allá de los octavos de final fue en el mundial que ellos mismos organizaron en 1986, cuando derrotaron por 2-0 a Bulgaria y en cuartos perderían por penales ante Alemania Federal. Luego, y tras la ausencia en Italia 90 por el caso de los cachirules, llegaría la famosa maldición del quinto partido. Entre Estados Unidos 94 y Rusia 2018, el Tri se estancó siempre en la ronda de los octavos de final. Esta racha se cortó en la cita de Qatar, cuando quedó tercera de grupo por debajo de Argentina y Polonia, no logrando avanzar. Número 11. Brasil afuera en cuartos por penales. La selección brasileña tuvo en ambos mundiales la casualidad de quedar eliminada en la instancia de cuartos de final por intermedio de la tanda de penales. En México 86 empataron 1-1 ante Francia en un partidazo para la historia, para posteriormente ser derrotados en los 12 pasos. En Qatar 2022 se repitió la misma historia frente a Croacia, siendo nuevamente derrotados tras empatar a un gol en los 120 reglamentarios. Cabe destacar que hasta la fecha son los únicos dos mundiales donde la canariña se marchó mediante dicha instancia. Número 12. España eliminada por penales por el cuarto. Tanto para México 86 como para Qatar 2022, la roja cayó ante la selección que saldría cuarta en su respectivo mundial por tanda de penales. Primero ante Bélgica en cuartos de final tras empatar 1-1 y luego por Marruecos en octavos tras empatar sin goles. Número 13. Venganza en semis. El campeón, Argentina, se impuso en semifinales a una selección que en el mundial anterior la había vencido en fase de grupos. En España 82, Bélgica los venció por 1-0 y la albiceleste se tomó revancha 4 años más tarde cuando en semis de México 86 les ganó por 2-0. Mismo caso ocurrió con Croacia, que venció a los argentinos en fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, pero que a su vez fueron derrotados en las semifinales de Qatar. Número 14. Un balón de oro francés. Los dos jugadores que llegaban a su respectivo mundial bajo el título de mejor jugador del mundo eran ambos franceses. Michel Platini fue ganador del Balón de Oro en diciembre de 1985 y Karim Benzema en octubre de 2022. Número 15. Mismo nombre, mismo premio. El reconocimiento al mejor jugador joven de México 86 fue para el belga Enzo Scifo, mientras que en Qatar 2022 fue para el argentino Enzo Fernández. Así es, coincidencia de nombre. Número 16. Goleador eliminado por Argentina. Los dos goleadores de ambos torneos comparten la casualidad que su selección fue eliminada del torneo por la selección albiceleste. En México 86 fue el inglés Gary Lineker, cuyo equipo cayó en cuartos de final, y en Qatar 2022 fue el francés Kylian Mbappé, perdiendo la final. Número 17. El árbitro de la final. Una curiosidad con los árbitros de ambas finales es que nacieron el mismo día. El brasileño Romualdo Arpi Filho nació el 7 de enero de 1939, mientras que el polaco Szymon Marciniak nació el 7 de enero de 1981. Número 18. Un subcampeón que fue campeón. El entrenador del equipo que perdió la final la ganó tanto dentro como fuera del campo en otras ediciones. El legendario Franz Beckenbauer ganó el mundial como jugador en Alemania 74 y ya como técnico, tras perder la final de México 86 con Argentina, se tomaría revancha ante estos mismos en Italia 90. Didier Deschamps, que como jugador también ganó el trofeo en casa en 1998, volvió a levantarlo como técnico en Rusia 2018, aunque no tuvo la misma suerte 4 años después. Número 19. Subcampeón repitiendo final. Tanto para México como para Qatar, la selección que terminaría subcampeona del torneo había jugado el partido decisivo en el mundial anterior. Alemania Federal jugó 4 años antes la final de España 82, donde perdió con Italia, y Francia la de Rusia 2018, donde venció a Croacia. Número 20. Maradona y Messi. Como siempre se dice, hay que dejar lo mejor para el final, o en este caso, los mejores. Hablar de lo hecho por Maradona y Messi en sus respectivos mundiales es algo inevitable. Ambos fueron elegidos como mejor jugador del torneo. Ambos ganaron la bota de plata, anotando un gol menos que Lineker y Mbappé en su respectiva tabla de goleadores. Y por supuesto, ambos fueron la razón principal por la que Argentina fue campeona de ambos torneos. Sin ello, nada hubiera sido posible.
Y bien amigos, hasta aquí llegó mi lista. ¿Conocen alguna coincidencia más entre ambos mundiales? De ser así, déjenla en los comentarios. Si les pareció interesante este video, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido. Les habló Futboqueando y hasta la próxima.